Cordial saludo, mi nombre es César Yamil Bermeo. Esta es la práctica número 1. La asignatura es electrónica de potencia y mi tutor es Diego Fernando Nava. Bueno, en principio, siguiendo lo que es un poco la guía, en la práctica número 1 nos tenía este circuito donde se nos especificaba que instaláramos en principio dos fuentes de corriente continua, unas resistencias con unos determinados valores, unos potenciómetros, luego unos voltímetros, en este caso sería el voltímetro, un amperímetro para medir la corriente y en determinados lugares, ¿vale? Bueno, en principio pues el circuito vendría a ser este, que es donde hemos hecho el montaje con las especificaciones que vienen en la guía, pues que el potenciómetro de 10K, la resistencia R175, de 4K, bueno, en fin, básicamente las dos fuentes de corriente continua, el SCR y bueno, el amperímetro y el voltímetro, ¿vale? Entonces, básicamente en los puntos estratégicamente que se nos indique en la guía. Se nos pide aparte de eso, dice que ajustar el voltaje, voltaje 1, hasta que en VAK, que sería este punto, de este punto y este punto, se consiga, sea aproximadamente 15 voltios, ¿vale? Pues entonces, según el montaje, la idea era, pues, en principio, la E me ha adelantado un poco, era, bueno, aquí ya está, en principio son 15 voltios, según la configuración que tiene esto, aquí ya están los 15 voltios, ¿vale? Bueno, esa es la primera especificación que se nos da en la guía, ¿no? Que en este punto hayan 15 voltios, ¿vale? En principio, pues eso ya estaría. Luego el siguiente dice que lentamente varía el valor de V2, porque claro, era en V1 donde se tenía que configurar el tema de los 15 voltios, hasta que el SCR conduzca. Entonces, ¿cuál es la idea? Vale. Entonces, claro, se pedía aquí que aumentara el valor del voltaje hasta que el SCR conduciera, ¿vale? En este caso yo ya lo he hecho, ¿vale? El límite es más o menos 6.3 voltios. Lo que pasa es que, claro, con el amperímetro voy a hacer uso del del potenciómetro para aumentar el flujo de corriente y sin necesidad de aumentar el voltaje, y no para la simulación. Entonces, hasta aquí lo que es, por ejemplo, llevamos 0.95 miliamperios. O 0.95. Básicamente hasta ahí sigue estando todo normal, ¿no? Porque el flujo de corriente sigue siendo, en este punto sigue siendo 0, a pesar de que aquí están los 15 voltios, aquí sigue siendo 0, porque quiere decir que el circuito está cerrado por este lado, y por este lado se encuentra abierto. Entonces todavía no conduce. Entonces, si aumentamos el flujo de corriente significativamente en 1.01 miliamperio, se dispara lo que es conduce. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí, cuando estaba no había flujo de corriente, que estaba en 0 miliamperios, ahora sí tiene un valor, ¿vale? Porque quiere decir que sí hay flujo de corriente. Y en cambio, entre este punto y este punto de aquí,
están 0 voltios, lo que quiere decir que entre este punto y este punto ya no hay 15 voltios, está conduciendo por aquí. Esa básicamente es la idea, es pues conocer el funcionamiento del SCR, y yo creo que queda bastante claro, ¿no? En el momento que por este lado se aumenta el flujo de corriente, entonces él conduce, y entonces se ve claramente como en principio empieza a conducir. Si esto, por ejemplo, si con este potenciómetro variamos el flujo de corriente y lo bajamos significativamente, aquí se vuelve a poner a 15, vuelve a estar, el circuito vuelve a estar abierto por este lado y cerrado por este. Entonces, bueno, básicamente vuelve a estar la corriente a 0, o sea que básicamente esa es la idea, ¿no? De las consecuencias de aumentar el flujo de corriente por un sitio u otro. Pues gracias por su atención.